Seguramente en muchos momentos hayas sentido que te cuesta muchísimo concentrarte leyendo, trabajando o estudiando, y cada 5 minutos te estás distrayendo mirando Instagram o TikTok. Y seguramente estas mismas personas que no son capaces de concentrarse, ya sea estudiando o trabajando, tampoco sean capaces de mantener la concentración durante 10 minutos seguidos viendo este vídeo. Y por eso en este vídeo vas a ver cómo puedes recuperar el control de tu vida mediante un ayuno de dopamina como el que yo he estado haciendo durante los últimos 7 días. Bueno, y para poner un poco en contexto, ¿qué es la dopamina? La dopamina es la hormona que nuestro cuerpo libera cuando experimentamos algo que nos gusta, algo satisfactorio, como puede ser en Instagram o TikTok, cuando empezamos a scrollear vídeos que nos quedamos enganchados, eso nos segrega dopamina porque estamos viendo todo el rato cosas nuevas. Cuando nos llega una notificación, ya sea un WhatsApp o por ejemplo en mi caso me pasa mucho con los correos, comida basura, azúcar, en conclusión, todo eso que nos genera un placer rápido, que no necesitamos esfuerzo. Ejemplo claro, la masturbación. Vale, ¿y a qué nos ayuda la dopamina? La dopamina no significa que sea mala. Al final, la dopamina es algo necesario, es de alguna manera eso que te mantiene motivado. Al final, por ejemplo, a mí me pasa mucho, como os he dicho, con correos, llamadas. Es algo que cuando tengo un día de muchas llamadas, mucha actividad, me siento como súper enchufado. Y al final es porque he tenido unos chutes de dopamina brutales, que aunque sea de trabajo, de alguna manera estoy adicto a esos días que tengo mucha dopamina, porque voy como con mucha motivación durante todo el día. Por tanto, la dopamina no es algo malo, es algo que nos mantiene motivados y nos mantiene esperando a que nos llegue al siguiente estímulo. El problema no viene con la dopamina que realmente me está generando el trabajo, como puede ser en mi caso. El problema viene con la dopamina barata. La dopamina como puede ser comida basura, una hamburguesa, como puede ser azúcar, un bollo. Eso es el problema. Vale, ¿y por qué es un problema la dopamina barata? Porque nos genera unos picos que cuando estamos arriba, como puede ser con el azúcar, es como que nos encanta lo que estamos comiendo, pero luego cuando nos pega el bajón, estamos menos motivados que antes de tener ese pico de dopamina. De manera que nos quedamos enganchados a estar todo el rato con picos de dopamina. Y esto termina causando algo que a la mayoría de gente le está pasando hoy en día. Primero, que no somos capaces de concentrarnos. Es decir, la mayoría de la sociedad no es capaz de estar media hora seguida leyendo un libro. Necesita estímulos nuevos. No puede estar todo el rato con una misma cosa. El cerebro humano se aburre. Y de hecho esto también puede causar un desequilibrio anímico porque estamos adictos a la dopamina y nos falta motivación. Al final, si no tenemos esta dopamina, como os pongo el ejemplo, yo ese día que tengo un montón de llamadas, un montón de correos, ese día estoy motivadísimo. Pero al igual, si tengo un día que no me llaman, no me llegan correos, pero aún así tengo que seguir trabajando, me falta motivación, es como que me falta un poco de chute. Y al final acabas generando una adicción a la dopamina. Y por eso mismo he decidido hacer el ayuno de 7 días de dopamina, que creo que es algo que deberéis de probar todos, y si no podéis 7 días, dedicad un fin de semana o incluso un domingo. Hacer un ayuno de dopamina total, sin móvil, sin Instagram, sin café, sin azúcar. Creo que es algo que viene muy bien para resetear la mente. Bueno, ¿y por qué hacer un ayuno de dopamina? Pues hay 3 motivos principales. El primero, que no era mi caso, estar adicto al azúcar, comida basura, drogas, tabaco, alcohol. Hay muchísima gente, por ejemplo en España hay un montón de obesidad y es gente que literal está adicto a la dopamina que le genera el azúcar o el ir al McDonald's o al burger. Y esa es una de las razones principales. La segunda, que esa sí que era mi caso, el tema de la concentración. A mí me pasa que con el trabajo estoy muy acostumbrado a que me lleguen muchas llamadas, me lleguen muchos correos y todo eso al final, aunque no sea Instagram ni TikTok, te genera dopamina. Y me pasaba que cuando me tenía que poner a concentrarme, ya sea estudiando, que estoy acabando la carrera, o en cosas más operativas de trabajo, no me podía concentrar y estaba todo el rato pendiente a si me había llegado un correo, si me habían llamado, si me habían enviado un WhatsApp de trabajo. No era tanto Instagram y TikTok, era más la dopamina del trabajo. Entonces decidí el ayuno de dopamina porque no podía ser que no estuviera concentrado ni una hora seguida. O sea, ya también había perdido la capacidad de concentración para leer. Un desastre. Y el tercer motivo por el que he decidido hacer un ayuno de dopamina es para volver a disfrutar de lo cotidiano. Y os lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo. A mí me gustaba tomar café todos los días. ¿Qué pasó? Que me di cuenta que si no me tomaba esos 2-3 cafés al día, no era persona. Es decir, no tenía energía, no tenía la energía que tengo de manera natural. Y me he dado cuenta, sobre todo en esta semana que he estado sin dopamina, haciendo el ayuno de dopamina, y una de las cosas que me he quitado ha sido el café. Y lo he notado muchísimo, o sea, yendo a entrenar no tenía las mismas ganas de entrenar, es decir, es como que veía la vida de otro color, o sea, alucinante lo que te hace la cafeína. Y la verdad que ahora, al acabar este ayuno de dopamina, que hoy es el primer día después de este ayuno de dopamina, noto un montón al tomarme el café, que lo vuelvo a disfrutar de otra manera, no lo necesito, lo vuelvo a tomar por placer, no porque necesite la energía. Y la verdad que es una cosa que os recomiendo muchísimo, el hacer un ayuno de dopamina y volver a disfrutar de lo cotidiano, que al final es lo que disfrutamos diario. Bueno, ¿y cuáles son las bases de este ayuno de dopamina que he estado haciendo durante estos 7 días?
En primer lugar, no YouTube ni redes sociales. Al final esto lo he hecho para poder estar esos tiempos muertos aburrido. Que, por ejemplo, cuando estoy caminando en la cinta del gimnasio, pues no veo YouTube porque también siento que tengo que aprender a estar aburrido y no tener que estar todo el rato distraído. Y me ha ayudado mucho a pensar mucho más en momentos de silencio. Y un poco en relación con esto de estar en silencio, me he quitado la música, excepto entrenando, que yo, por ejemplo, lo he mantenido durante ese periodo de entreno, que si queréis hacer un ayuno de dopamina radical, lo podéis eliminar, pero yo es algo que he mantenido. Lo tercero que sería para hacer este ayuno de dopamina es quitar la comida rápida, que a mí es algo que no me ha costado mucho porque no tenía el hábito de comer mal todos los días, sino más bien al contrario. Suelo comer bastante sano durante todos los días, así que eso es algo que no me ha costado mucho. Cuarto, fuera masturbación, es algo que produce un placer instantáneo brutal y que genera unos picos de dopamina increíbles, así que es algo que durante esta semana que hacemos el ayuno de dopamina habría que eliminar por completo. Lo siguiente sería quitar alcohol como cualquier tipo de vicio o drogas y priorizar al máximo la salud y el bienestar. A mí es algo que tampoco me ha costado demasiado porque alcohol y drogas no consumo, así que mira, algo que me ahorro. Otra cosa que también he hecho es quitar las notificaciones del móvil e intentar reducir el tiempo de uso al mínimo. Sí que es verdad que las notificaciones me ha venido genial quitarlas porque estoy mucho más enfocado cuando estoy trabajando y no estoy pendiente al móvil de que me llegue una notificación, sino que, por ejemplo, al WhatsApp tengo que entrar específicamente a ver si me ha llegado un mensaje o no lo veo en la pantalla. Y lo de reducir el tiempo de uso, sí que es verdad que a mí es algo que puedo reducirlo relativamente, porque al final trabajo con él. Por ejemplo, la mayoría que tenía ha sido Google Maps, ha sido WhatsApp para responder a clientes y ha sido llamadas, que al final es algo que necesito para trabajar en el día a día. Y sí, a ver, puedo hacer un ayuno de dopamina, pero también seamos realistas, el trabajo hay que mantenerlo y si necesitas algunas herramientas como son el correo o el WhatsApp para trabajar, utilízalos, pero de manera más moderada y consciente. Y lo último, y lo que más me ha costado, es quitar el café y todo lo relacionado con la cafeína. Yo al final soy una persona que me encanta el café y entreno bastante fuerte, por lo tanto me viene bastante bien para el punch del entreno. Y me ha pegado un tortón de realidad el no tener café para entrenar durante estos días. Creo que es de lo que más me ha costado, pero aún así lo agradezco mucho porque he dejado de ser adicto y necesitar el café para entrenar y para vivir. Así que es algo que creo que os puede venir genial durante esta semana del ayuno de dopamina. En cuanto a los hábitos que me has estado practicando durante esta semana, destacaré 7. En primer lugar, el deporte, que es algo que está mucho en mi día a día, pero durante esta semana especialmente mucho más, porque he seguido yendo a entrenar los 4 o 5 días, pero he tenido mucho más tiempo de caminar al aire libre viendo la naturaleza, estando a solas y pensando. Lo segundo que he estado haciendo durante esta semana es mantener una dieta saludable y equilibrada, sin azúcar, sin comida basura, sin ultraprocesados, y esto se nota muchísimo en cómo aumenta drásticamente tu energía en el día a día. En tercer lugar, leer. Yo es algo que ya hacía en mi día a día, ya estaba leyendo los 10-15 minutos, pero durante esta semana sí que he estado leyendo bastante más, he estado leyendo como 30 minutos al día. Al final tenía mucho más tiempo y he tenido más tiempo para dedicarle a esto. Y sí que es verdad que he notado que mi concentración leyendo ha mejorado respecto a lo que hacía antes, incluso antes estando 10 minutos y ahora estando media hora. En cuarto lugar, lo que podéis hacer durante esta semana de ayuno es meditar. Yo es algo que no practico habitualmente en mi día a día, pero sí que hago respiraciones. Es decir, me paro un par de veces al día a hacer respiraciones y así de alguna manera reseteo el día. En quinto lugar, y creo que es un hábito que deberíamos de practicar todos muchísimo más, es pensar a solas y en silencio. Y esto te ayudará mucho a mejorar tu creatividad y mejorar la calidad de tus ideas y a escuchar tu voz interior, los problemas que tienes, las preocupaciones que tienes, y te ayudará probablemente a conocerte mucho más de lo que te conocías antes. Durante esta semana también he aprovechado para pasar más tiempo con mi círculo cercano, como amigos, pareja o familia, y hablo de tiempo de calidad, sin estar con el móvil ni distracciones. Y lo último, la verdad que como he estado menos tiempo distraído, ya sea con YouTube o con Instagram, he estado más tiempo trabajando y formándome. Y sobre todo ha sido tiempo de mayor calidad y lo he notado mucho en que este trabajo que he estado haciendo durante esta semana me ha cundido muchísimo más que el que estaba haciendo semanas anteriores. Vale, ¿y cuáles son los principales beneficios que he obtenido gracias a este ayuno de dopamina? Pues en primer lugar, y principalmente el motivo por el que lo hacía, he sido capaz de recuperar claridad a nivel mental y capacidad de concentración. He notado muchísimo que al no tener tanto estímulo, especialmente de notificaciones e Instagram, he sido capaz de concentrarme bastante más durante esa hora y poco en la que agrupo mis periodos de trabajo y por lo tanto ha subido muchísimo la calidad de mi trabajo. Dedicándole menos horas he podido ser mucho más productivo de lo que era antes, a lo mejor con 8 o 9 horas al día. Otro aspecto que creo que ha mejorado muchísimo es el tema de la productividad. Creo que he aprovechado muchísimo más las horas del día y además la creatividad que he tenido durante estos días y la calidad de las ideas han sido mucho mejores porque no he tenido tanta
tanta distracción y además he tenido más tiempo para tener conversación conmigo mismo estando en silencio, ya sea caminando, ya sea incluso en el coche, que no he tenido música ni ningún estímulo, y sobre todo en estos momentos de coche he tenido mucho tiempo para pensar y mejorar la calidad de mis ideas. Esta semana me ha servido muchísimo también para hacer un reset mental y quitarme esa adicción que tenía yo a la cafeína. En mi caso hacía 2-3 cafés al día, no es muchísimo, pero al final sí que es verdad que me generaba una adicción a este punch de energía que me daba el café. Y hay muchísima gente, seguro que habréis escuchado, que dice, buah, yo es que sin el café de por la mañana estoy reventado. Y eso es gente que está adicta a la cafeína. Si le quitas el café de por la mañana, el de mediodía y el de por la tarde, están muertos. Es decir, son zombies andantes. Y lo habréis visto muchísimo por la calle o incluso familiares que si no se beben sus 3-4 cafés al día no tienen energía, es decir que son dependientes. Y sobre todo el beneficio que más me llevo de esta semana es el aprender a parar y dejar de ir en piloto automático. Al final, en esta sociedad que estamos tanto con el tema de la productividad, estamos todo el día que estamos haciendo cosas sin parar, cogemos una agenda, empezamos a hacer checks y no paramos en todo el día, no nos paramos a pensar, no paramos a tener esas caminatas de 30 minutos en las que podemos estar pensando nosotros mismos, sin podcast, sin música, y tener todos estos momentos en silencio durante esta semana me ha ayudado muchísimo a parar y reflexionar muchos aspectos de mi vida que a lo mejor con tanto trabajo no tenía tiempo a pensar. Y si has sido capaz de llegar hasta aquí, déjamelo en los comentarios porque enhorabuena, has sido capaz de mantener la atención durante el tiempo que ha durado este vídeo. Nos vemos en el próximo.